Bueno, Profe, de antes de que inicie, soy yo, América. Ya la encontré. América. Entonces vamos a ver qué dice América. Ok, comparte tu pantalla. Sí, sí. ¿Quieres compartirla para que podamos verla? ¿Ya se ve? Ok, sí, Sí. bien. Bueno, este es nuestro cuadro y lo que yo le comentaba es que nosotros escogimos los libros de texto. Bueno, Ujú. libros. Libros de texto. Bueno, um, son investigaciones. Es que eso es lo que no sabía cómo explicarle. Porque este es el primero que se llama La práctica educativa de cómo enseñar. Bien, Es un libro sí, y tuvo varias aportaciones. eh, sí, sí, es de Anthony Zavala, sí, exactamente. sí, y esa era la duda en sí, la que teníamos, por la cual le dije que si podía hacer libros, era que en la parte donde dice qué estudio fue, si fue cualitativo o cuantitativo o mixto, Ujú. quiero pensar, o bueno, a lo que se refiere es si hubo datos estadísticos dentro de del texto que hayamos investigado o si se hizo en forma como, sí, o sea, en conjunto. Sí, ¿cuál es el sentido de algunos libros que son colectivos? En donde hay participación de dos o más investigadores. Lo que hacen ex- eh, cada uno desarrolla un tema y luego lo integran y así es como hacen un libro colectivo. O en otro caso, cuando estamos hablando de un antologador, es decir, el que hace una antología, junta diferentes documentos de otros y dice por qué los pone de esa manera, en ese orden y qué características tiene cada uno de ellos, también es válido, ¿no? Es su trabajo de integrar todos esos documentos que tienen algo en común y que los expone de manera como conjunto para beneficio de un tema o de un fenómeno específico que se está viendo, ¿sí? En este otro caso, cuando son libros individuales, pues realmente es una construcción y una investigación que hace esta persona para ir construyendo en retazos una historia o una metodología o un desarrollo de algo muy particular que a él le interesa y expone de esa manera. Es decir, es como su producto de reflexión, análisis e investigación sobre ese tema y lo expone de manera didáctica para que los demás lo podamos conocer y tener claro de cómo nos va a ayudar. ¿Sí? Ok, ok, profe, sí. Para eso, También hicimos el de recopilación, por ejemplo, el oficio de ser maestro, relatos y reflexiones, ok, fue donde ese es como una, juntaron. ¿sí? Ahí hay diferentes Ajá. autores que, vamos a decir, ahorita somos 29 que habemos en esta pantalla, ¿no? Y les digo, cada quien va a hacer una reflexión sobre su eh, formas de estar trabajando esta educación en línea, ¿no? Y cada quien opina y hace un textito, 5 partidas por cada uno, y entonces yo los junto y digo, pues ya tengo aquí 145 páginas, que es un libro. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe, sí, Ok, va. ya. Entonces dejas de compartir, por favor, para compartir yo. Ok, bueno, si no hay otra pregunta, entonces hago mi exposición para que ustedes nos quede claro sobre estas ideas que estábamos trabajando. Ujú. Profe, Profe, yo mi duda se la envié al chat. Ok, ahorita la resuelvo, ya empiezo con esta presentación. Sí, te agradezco, ahorita la comparto, ¿va? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la construcción del conocimiento científico. Para eso voy a hacer una explicación de este esquema para que nos quede como claro, ¿no? Vamos a partir de la filosofía hasta la que es la parte metodológica. De manera muy general, iré explicando cada una de esos apartados. La filosofía es el conocimiento, el amor al conocimiento o la idea de querer conocer un todo.
Eso es lo que conocemos como filosofía. También se le llama la madre de todas las ciencias. Quiere decir que es el filósofo el que busca conocer todo. Pero esta filosofía, como disciplina del saber universal, se empieza a identificar más o menos con los griegos cuando se hicieron preguntas solamente sobre dos cosas. Esas preguntas siguen vigentes al día de hoy. Las primeras preguntas son sobre el mundo y las otras es sobre sí mismo, sobre el hombre. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre se pregunta por qué salió el sol, por qué las flores crecen, por qué está lloviendo, por qué hay animales diferentes o seres vivientes diferentes a mí, entonces el hombre se está preguntando sobre el mundo. Pero cuando el hombre se pregunta quién soy, qué hago aquí, de dónde vengo, a dónde voy, cómo es que estoy pensando esta forma y cómo me relaciono con los que son iguales a mí, etcétera, todas esas son preguntas sobre el hombre. Entonces de ahí nacieron estas grandes áreas de conocimiento de las ciencias de lo natural o del mundo y de las ciencias sociales o del hombre y su relación con nosotros. Entonces, la filosofía tiene disciplinas auxiliares, por ejemplo, la ética para determinar si algo está bien o está mal en esa forma de razonar. La estética, si algo es agradable o desagradable en la construcción de lo que estamos conociendo. La lógica, que es la forma de pensar correcto que nos ayuda a distinguir de aquel razonamiento que no lo es. Recordemos que la lógica se encarga de estudiar una serie de razonamientos para llegar a una conclusión. Por ejemplo, si yo dijera, todas las mascotas tienen 6 patas, así como las arañas, ¿sí? El segundo razonamiento, yo digo, mi gato es una mascota. Mi conclusión, que es el tercer razonamiento, tendría que ser, entonces, mi gato tiene 6 patas. Eso es un razonamiento correcto, aunque no sea cierto. Lo que a la lógica le interesa es que el razonamiento sea correcto, que de una premisa general lleguemos a una premisa particular. Lo señalo y lo remarco porque es así como debe de estar estructurado un documento académico. Tiene que estar lógico, coherente, pertinente. Y la otra disciplina de la filosofía se llama epistemología. La epistemología es la teoría del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es esta relación que debe de existir entre el sujeto y el objeto. El sujeto es aquel que quiere o va a investigar. El objeto es aquello a lo que se va a investigar. Por ejemplo, el sujeto necesita tener ciertas cualidades, ¿sí? O habilidades para conocer. O sea, debe de saber qué conocer y cómo conocer. Mientras que el objeto es aquello que queremos conocer, debe tener también ciertas cualidades cognoscibles, es decir, que tenga elementos que sí sean posibles de ser conocidas. Por eso, la relación que se establece entre el sujeto es aquel que quiere conocer a esto otro, que es lo que voy a conocer. Yo me puedo mover, puedo explorar todo ese objeto de estudio, lo puedo abrir, lo puedo desmenuzar y es así como voy a ir conociéndolo. Eso es importante porque la epistemología es la que define qué estudia cada una de las ciencias de lo particular. Recordemos, la filosofía es la ciencia de lo general y las ciencias son las ciencias de lo particular. ¿Sí? Toda ciencia es un conjunto de conocimientos estructurados y esa estructuración ha sido gracias a una serie de elementos que le permiten no confundir, ¿sí? Por ejemplo, lo que esté estudiando la biología o lo que esté estudiando la historia o lo que esté estudiando las ciencias de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la epistemología es la que define qué tiene que estudiar cada una de las ciencias. Por ejemplo, vamos a hacer esta división del pastel.
El pastel grandote es la filosofía, es la ciencia de lo general, la que se va a encargar de estudiar el todo. Y la parte de arriba, vamos a llamarle lo que quiero conocer del mundo. Y la parte de abajo, lo que quiero conocer del hombre. De ahí se definen las ciencias naturales y las ciencias sociales, las ciencias del mundo y las ciencias del hombre. Entonces, por ejemplo, una de las primeras ciencias reconocidas a través del tiempo es la historia. La historia era, en su origen, el conocimiento de todo lo que hacía en el hombre a través del tiempo. Sin embargo, un grupo de historiadores se fue especializando y dijo, ok, no queremos saber sobre los objetos, no queremos saber sobre determinados fenómenos, queremos saber solamente del hombre, cómo se comporta en la sociedad, en ese grupo específico. Y de ahí fue que nació la sociología. O sea, la historia era un pastelito y de ahí se dividió entre historia y sociología. Cuando la sociología va avanzando, hay un grupo de sociólogos que se especializan y dicen, no me interesa en todo lo que hace el hombre, en sus políticas, en sus leyes, en su forma de comportarse, sino me interesa un poquito más aquello que el hombre es en sí mismo, y entonces nace de ahí la antropología. Esta antropología igual va caminando en el tiempo, pero algún grupo de antropólogos se especializa y decide que no le interesa todo lo que el hombre es en lo particular, sino todo lo que el hombre tiene en el interior, el cómo piensa, el cómo siente, el cómo sueña, el cómo imagina y todo eso, y de ahí nace la psicología. El qué tiene que estudiar cada una de estas ciencias lo define la epistemología. Por eso no hay confusión en lo que estudia la historia, la sociología, porque cada una tiene su campo de investigación específico. La psicología es un gran auxiliar para nosotros, los maestros, para el desarrollo de todo lo que son las ciencias de la educación. Y la psicología, vamos a decirlo, tiene un conjunto de teorías. O sea, las ciencias tienen diferentes teorías. ¿Qué son las teorías? Las teorías son diferentes caminos para llegar a la verdad de su objeto de estudio. ¿Sí? Su objeto de estudio es único en las ciencias. Las teorías son las diferentes formas que tengo para llegar a conocer eso. Entonces, pongamos por ejemplo de la psicología. Hay diferentes teorías. Cada teoría tiene una forma para llegar al conocimiento de la parte interna del ser humano. Por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un paradigma que dice cómo hacer consciente lo inconsciente, porque para Freud, cuando lo expone, dice que el ser humano no es dueño ni de sí mismo ni de sus emociones. Entonces, esto quiere decir que hay cosas que hacemos de manera inconsciente y el psicoanálisis se va a encargar de cómo hacer consciente eso que está manifestado como inconsciente. El conductismo, que es otra de las teorías de la psicología, tiene un paradigma que dice que ante todo estímulo se produce una respuesta y ante cada respuesta podemos tener un reforzador que puede ser positivo o negativo. Cada uno de estos reforzadores va a ser los positivos de mantener esa conducta y los negativos de extirparla o eliminarla, porque es algo que no queremos que se dé. Pero intenta este conductismo también saber cómo es el ser humano en su parte interior y cómo actúa ante las circunstancias que se le presentan. Es una teoría. El constructivismo es otra teoría que sugiere que el ser humano es capaz de construir y transformar el mundo con su intervención y que el hombre va construyendo los conocimientos, aunque ya estén dados para otros, el hombre los tiene que hacer para sí mismo, para comportarse.
Recordemos que Piaget, que es el principal expositor de estas teorías, dice en su paradigma, me interesa saber cómo el ser humano pasa de un nivel de conocimiento menor a otro mayor. Este brinco es lo que le interesa conocer al constructivismo, sobre todo expuesto por Piaget. Y la teoría sociocultural, expuesta principalmente por Lev Vygotsky, nos ayudaría a entender que todo ser humano, entre mayor contacto sociocultural tenga con sus familiares, amigos, el grupo social donde vive, los elementos históricos y culturales que hay ahí, le van a permitir entender mejor el mundo y comportarse de una manera determinada. Todas estas son teorías, pero todas estas teorías pertenecen a una sola ciencia que se llama psicología. Entonces, la diferencia es el camino que van a buscar para llegar a ese objeto de estudio. Quiero conocer al ser humano en su parte interna, entonces el psicoanálisis va por un lado, el conductismo por otro, el constructivismo y así cada uno, pero intentan llegar al mismo objeto de estudio. ¿Ok? Hay dos tipos de investigación para poder distinguir también su metodología, que ustedes ahorita ya se encontraron con algunas quizás dificultades para encontrar cuál es el sentido de una y de otra. Vamos a ver, la investigación cualitativa se identifica básicamente en ambientes naturales, no laboratorio, no diseñados para investigarlos, sino que son más bien natos, naturales, espontáneos. No se busca una réplica del fenómeno, porque a lo mejor ese fenómeno es de manera muy particular, muy individual, ¿sí? Entonces, eso es lo que se considera como aspectos únicos. Cuando nosotros observamos en un grupo el cómo el niño, por ejemplo, le cuesta trabajo comprender el número negativo en la construcción del pensamiento matemático, entonces yo agarro ese fenómeno y es único, porque es un niño en específico, en concreto, que está teniendo dificultades porque no entiende la parte negativa de la numeración o la parte que niega lo que es un número cuando el número que es positivo sí es existencia, mientras que el número negativo es inexistencia de eso que ya tenía conocido como existente, ¿sí? Aquí los significados de la investigación, por ejemplo, se extraen de datos obtenidos de los fenómenos y no se fundamenta la investigación cualitativa en estadísticas. No son un conjunto de números para decir que entre más o entre menos números o elementos de un conjunto puede suceder ese mismo fenómeno. Son muy particulares, ¿no? El fenómeno es inductivo, analiza la realidad subjetiva y no tiene una secuencia circular, es decir, no es así, que esto me llevó a esta conclusión y entonces esta conclusión hace que se repita una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No, no es esa forma circular. Entre sus bondades están, por supuesto, la profundidad de ideas, la amplitud del campo investigado, que es más amplio, la riqueza interpretativa, porque cada uno de los investigadores les va a ir dando esa interpretación específica al fenómeno observado. Por otro lado, tenemos a la investigación cuantitativa, que sí se basa en técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando. Aquí se busca principalmente muestras. Como no se puede hacer a veces una investigación de un todo, lo que se hace es análisis de una muestra y con el resultado de esa muestra se considera o se intuye o se predice que el todo será de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, 100 mexicanos dijeron que este programa que muchos hemos visto, se basa en una serie de preguntas a mexicanos de qué piensas de o qué opinas de tal cosa, y entonces se dice, entonces todos los mexicanos pueden pensar de esa manera. Ese es el tipo de conclusiones a las que se puede llegar, ¿no? También, por ejemplo, puede ser sobre cosas objetivas,
el número de hijos que se tiene en una colonia o en un rango de edad, todos los de entre 25 y 35 años, por ejemplo, cuántos hijos piensan tener en su vida, y así sacamos tendencias, ¿no? O otras que son como subjetivas, ¿no? Estas opiniones o valoraciones respecto a algo, como lo que señalamos de los 100 mexicanos dijeron. Para observar estas variables hay que recolectar la información, ¿sí? Y tanto en la cuantitativa como en la cualitativa, siempre vamos a tener que buscar técnicas y estrategias técnicas y acciones para encontrar esos datos que nos permitan llegar a verdades o a conclusiones momentáneas o finales, ¿no? Siempre se escogen aspectos aleatorios, etc. Bueno, vamos a ver. Dijimos que el método que tiene cada una de las teorías es para llegar a ese objeto de estudio, y entonces este método o la metodología la vamos a dividir en 4 elementos. Primero, ¿qué son las estrategias? Es una guías de acciones muy concretas que se siguen, que son intencionadas y que dan sentido y coordinación a todo lo que nos proponemos para llegar a esta meta. Hay que distinguir las estrategias de la técnica, porque las técnicas es el procedimiento lógico, o sea, incide en un proceso o en un sector específico cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, o en una fase del conocimiento, que es lo cualitativo, ¿no? Las técnicas son recursos particulares de que se vale el investigador para llevar a cabo o a efecto sus propósitos. Y cada una de las técnicas tiene diferentes actividades. Las actividades son las acciones concretas, ¿sí? Si nos fijamos, las estrategias son guías de acción, la técnica es cómo le voy a hacer con esa guía de acción, y las actividades es qué sí estoy haciendo con cada una de esas técnicas. Entonces pueden variar de acuerdo al tipo o grupo de personas o de objeto, de fenómeno que estoy analizando. Las actividades pueden ser aisladas o definidas, pero deben de tener lógica. Toda actividad debe ser coherente con una técnica, y toda técnica con una estrategia. Esa estrategia con un método, y el método con la teoría, y la teoría con la ciencia. Vamos a ver ahorita unos ejemplos de ellos. Finalmente, dentro de la metodología nos vamos a encontrar con los instrumentos, que son los recursos y los materiales. Pueden ser físicos o electrónicos, por ejemplo, que le sirvan al investigador adquirir un conocimiento más amplio o recabar datos sobre lo que está observando, que puede variar desde una hoja y un lápiz hasta el instrumento más sofisticado, por ejemplo, un microscopio en un laboratorio. Todos esos son recursos y materiales para lograr para obtener los datos con mayor precisión. Vamos a hacer 3 ejemplos. Primero, le llamo yo de abajo para arriba. Voy a empezar desde lo más elemental hasta la parte filosófica. En una encuesta nacional que hace el INEGI cada 10 años, la que nos tocó este año, lo que nosotros conocemos cuando llegan, tocan a la casa y nos dicen, vengo a hacerle el censo, ¿no? Entonces, lo que conocemos de ellos es una parte física o virtual, que es los materiales, ya sea si es en papel, pues llevan el formato ya elaborado y van señalando las respuestas que va emitiendo cada uno de nosotros, ¿sí? Está utilizando una pluma, un lápiz, etc. Y ahora este año fue un poco más sofisticado, cada uno llevaba un smartphone o una tablet, en donde de manera digital, con un lápiz también electrónico, va poniendo la respuesta y luego sube la respuesta. Esos son los instrumentos que está utilizando. Pero la técnica se llamó encuesta. Esta encuesta es el que se presenta uno con otro, le hace una serie de preguntas, el otro contesta, se van registrando, paso a la siguiente pregunta, etc. Esa es una técnica. Y esta técnica obedece a una estrategia. Esa estrategia se llama censo. Ese censo pertenece, por supuesto, a una intención de conocer
cómo es que el hombre se relaciona y lo que tiene o cómo se manifiesta en un grupo social. Y eso lo estudia la sociología. La sociología tiene, por supuesto, el objeto de estudio muy definido, que es los grupos sociales tal como son y no como debieran ser. Por eso se utiliza esta estrategia, esta técnica y estos instrumentos para recabar información, para saber cómo somos los mexicanos en el 2020, por ejemplo, qué tenemos, dónde vivimos, cuántos somos, qué religión tenemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y, por supuesto, que la sociología intenta responder una de las preguntas filosóficas, ¿qué es el hombre? Y por eso la sociología es una de las ciencias sociales, ¿ok? Ahora vamos de arriba hacia abajo. Dijimos que la filosofía nace cuando el hombre se hace preguntas sobre el mundo y sobre sí mismo. Y sobre sí mismo vamos a hacer una pregunta y el hombre se ha preguntado siempre, ¿y a dónde vamos o qué es de nosotros cuando morimos? Y entonces me interesa saber qué es la muerte. Y hacemos que la muerte sea el objeto de estudio de una investigación, pero no lo hacemos desde un espacio aislado, sino de una ciencia particular. Por ejemplo, puede ser desde la sociología, la historia o la psicología, ya que una pregunta sobre el hombre, por ello elige una metodología. La metodología son los conocimientos, dijimos, estructurados que vamos a ir haciendo a lo largo del proceso de la investigación. Y entonces queremos saber qué es la muerte. Elegimos una estrategia. Esta estrategia puede ser que nos permita conocer el objeto de estudio, que es la muerte, o cómo sentimos, o qué pensamos sobre la muerte. Y proponemos esta estrategia, tiene que ser hacia un grupo de personas, pero esas personas tienen que ser seleccionadas con ciertas características. No es lo mismo cómo piensa la muerte de unas personas de 60 años hacia arriba que de 20 a 40 o que de 10 a 15 a 20 años, ¿no? O que viven en un lugar donde hay mucho riesgo a otro donde no hay. Entonces, la estrategia tiene que ser bien diseñada para que nos ayude a tener datos objetivos. Y utilizamos una técnica muy concreta, muy específica, a la cual le vamos a llamar entrevista. Esta entrevista, por supuesto, que tendrá que ser personalizada y vamos a utilizar una serie de instrumentos. Hacemos un conjunto de preguntas y vamos a usar una grabadora, quizás la del teléfono, quizás otro medio, o vamos a usar un formato que vamos a ir llenando mientras nos dan las respuestas, etcétera. Todos esos son los instrumentos que son fiables para recoger la información. Esa información la vamos a ir procesando, la estructuramos, analizamos, sacamos categorías, sacamos conclusiones y damos algunas propuestas de análisis. Esto también es para que veamos la parte de lo menor hacia lo mayor y de lo mayor hacia lo menor. De cualquiera de las dos formas podemos hacer investigación. Vayamos a un ejemplo en educación. Pongamos que en un curso de psicología educativa en la carrera de docencia se ha determinado trabajar con la estrategia de aprendizaje colaborativo. A lo largo del desarrollo del curso se han elegido algunas técnicas didácticas, como por ejemplo el uso de casos, el trabajo de un proyecto en la escuela de prácticas, el ejercicio de debates en el aula. Y para cumplir con esos objetivos trazados en cada una de las técnicas, los alumnos deben de cumplir con las actividades siguientes, por ejemplo, búsqueda de información, análisis y síntesis de información, tareas individuales, tareas en pequeños grupos, discusiones grupales, etcétera. ¿Sí? Hasta aquí dejo de compartir ahorita un momento para recoger algunas inquietudes que ustedes tengan con respecto a esto que acabo de exponer. A ver, una pregunta del IMSI dice, en el tipo de enfoque, ¿cómo es que nosotros clasificamos los documentos? Ese es tu duda. Ok, ahorita lo voy a resolver. Carla Ledesma, ok. De acuerdo a los referentes teóricos, ¿se anexará solo la teoría en que se basa o agregamos también el autor? Carla, se anexan los autores. Vamos a decirlo de esta manera.
Los referentes teóricos son todos aquellos datos que nos proporcionó en el discurso la persona, o en el discurso escrito, que nos proporcionó, o sea, qué persona dijo eso, y nos lo pone el nombre de la persona y nos pone la fecha en paréntesis de que eso es lo que, cuando lo dijo, ¿no? Entonces, esos son referentes teóricos. Algunos lo ponen como referentes teóricos, es toda la bibliografía, y lo ponen al final, ¿sí? Pero esa bibliografía representa, o debe de representar, todos los autores que estuvieron mencionándose en el transcurso de la exposición. O sea, ¿en quién me basé para aclarar mejor el fenómeno o el objeto de estudio que estoy analizando? Eso es lo que son los referentes teóricos. Si a veces nada más decimos la teoría, es un conjunto, vamos a decir, la teoría de Piaget, entonces quiere decir que nada más es Piaget. Cuando decimos constructivismo, hacemos un poco más amplia esta exposición, ¿sí? Entonces, los referentes teóricos son todos aquellos datos que puse, entre comillas, sobre todo, que investigué de que alguien hizo algo parecido o llegó a conclusiones similares o diferentes a las que estoy haciendo, y lo tomo como referente. O sea, para mí es importante tomarlo en cuenta porque me ayudó a aclarar mejor lo que estoy investigando para mí. No sé si me explique con esto, Carla. Sí, más o menos, pero entonces vamos a poner, por ejemplo, el autor en general que realizó toda la investigación. No, a ver, el autor es uno o varios, ¿sí? Los referentes son aquellos que menciona. Ya. ¿Ok? Serían Él hace referencia, se refiere a ellos porque dice, yo voy a investigar por qué a los niños se les dificulta la comprensión de las reglas gramaticales. Y entonces esas reglas gramaticales, para mí, están representando un problema. Como referencia a este problema, Juan Pérez hizo esta investigación en 2014 con un grupo similar al que yo tengo, y entonces lo tomo. Hago referencia, ese es un referente, ¿sí? Puede ser referencias de personas que hayan hecho trabajos similares o referencias de teoría, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en esta pequeña dificultad para el niño, para la comprensión de el algoritmo de la división, que le cuesta más trabajo al niño que la suma, que es más fácil, entonces Piaget señala, ya dije que es Piaget, y entonces Piaget es un referente para este documento. ¿Sí me explico? Todas esas personas o autores o teorías que estoy mencionando son los referentes teóricos. Y entonces los voy metiendo o mezclando en el discurso del trabajo, pero al final los tengo que señalar en una bibliografía general. La semana pasada vimos este esquema, así de manera muy general. Lo que ustedes tenían que hacer, cuál es el título del trabajo, en qué formato se presenta. Vimos lo que fue la ponencia, un poquito, ahorita les voy a poner en el Classroom, en la sesión correspondiente a la de hoy, que es la 8, ahí les voy a poner estos esquemas de la exposición anterior más esta, para que a ustedes les quede más claro y culminen su tarea. Y también les voy a poner los ejemplos de cada uno de esos tipos de formatos o documentos que vamos a encontrar. ¿Cuál es el método? Dijimos, ahorita ya también les expuse en qué podemos diferenciar un cualitativo de un cuantitativo, y cuando usamos los dos, pues sería un mixto. El tipo de estudio, el que hayan encontrado ustedes, es válido. Sin embargo, si nos concentramos más al tipo de estudio etnográfico o investigación-acción, podemos aclarar mejor este tipo de... más bien, nos vamos acercando a la metodología que vamos a utilizar en la construcción de nuestro objeto de estudio para el segundo
segunda parte de este semestre. Es un estudio etnográfico cuando somos muy descriptivos en la situación que está sucediendo, en que registramos, sacamos tendencias, hacemos una categoría y nos dedicamos a analizar un poco mejor esa parte. Ocasionalmente en la etnografía es más fácil cuando alguien observa a otro. Por ejemplo, si yo soy el maestro e invito a uno de ustedes a que haga observación sobre mi trabajo, ustedes van a tener que ir registrando qué es aquello que estoy haciendo y qué es lo que hacen también los otros sujetos que se llaman alumnos para ir atendiendo el proceso que les he sugerido, ¿sí? Entonces, cuando somos docentes, nos cuesta mucho trabajo porque estoy en el pizarrón revisando cuadernos, atendiendo a un pequeño grupo de alumnos. Sin embargo, si hay un observador, puede ver qué está haciendo el niño que no lo estoy atendiendo mientras estoy con un pequeño grupo. Entonces eso es muy descriptivo, porque es algo que como docente no lo puedo observar, pero el observador que está ayudándome para saber qué hago, qué pasa en mi aula con mi grupo en un tema específico, me va a ayudar mejor. La investigación-acción, dijimos algunas características la semana pasada y hoy remarco. La investigación-acción es un proceso que seguimos principalmente los docentes y que nuestro plan de estudios está marcado por este tipo de investigación en donde como sujeto me involucro en las formas en que se comporta el sujeto. Vamos a decir, voy a enseñar un tema, el cómo hacer que los alumnos logren tener mayor cuidado en el contacto de unos con otros en términos de salud. Pero si yo lo hago desde la etnografía, nada más describo lo que ellos hacen. Pero si lo hago desde la investigación-acción, me meto un poco a este proceso porque soy parte de la enseñanza que les estoy brindando, o más bien soy parte activa de la enseñanza para que ellos logren ese aprendizaje o modifiquen una actitud ahí. Entonces, en la investigación-acción, el observador se integra a la parte observada, está participando de manera directa, ¿sí? Los otros, quizás encontraron ustedes algunos tipos de estudio de esos otros, pero hay algunos que nos van a servir más que otros. Ustedes, los que hayan encontrado, nada más defínanlo bien e entiéndanlo a que sí pertenece a ese tipo de estudio. Y las técnicas de acopio de la información, pues es cómo le hicieron para sacar, hicieron encuestas, entrevistas, observaciones, análisis de videos, las narrativas, que son los que mencionaron hace un momento, cada uno expone su narrativa, su forma de sentir tal cosa, y lo integramos y alguien analiza todo eso. Esa es una técnica de acopio de información. ¿Cuáles son los principales referentes históricos que citan? Ahí pongamos 3, 5 cuando máximo, para que nada más nos quede claro de que esa persona que está exponiendo su trabajo no lo hace desde el sentido común ni lo hace de mutuo propio, sino que toma como referencia otros trabajos similares a los que está haciendo. ¿Y cuáles son las principales conclusiones? En un solo párrafo podemos ponerlo ahí. En el caso de la ponencia, vimos que es un texto argumentativo, vimos la estructura de la ponencia, la estructura del informe de manera general, la estructura de una monografía, y ahorita les voy a poner ahí en el Classroom las otras estructuras para que ustedes tengan mayor claridad en esto que estamos investigando. ¿De acuerdo? Estas exposiciones se las voy a poner ahorita en el Classroom anterior, ¿de acuerdo? Ahí va a estar expuesto estas presentaciones. Este video también se los voy a poner ahí para que ustedes puedan revisar con mayor calma algunos de los comentarios o cosas que fui diciendo al respecto, ¿sí? Si ustedes cuando entraron en algunos, ya los últimos,
se fijaron que decía, esta sesión va a ser grabada, ¿no? Entonces, la sesión ya está grabada, se graba en automático, y a mí en este nuevo correo, en este nuevo Classroom oficial de la DGESPE, yo ya puedo verlos a todos, a los 27 que estamos en este momento. Alguien se salió por ahí, pasé lista automática también 3 veces, al inicio, a la mitad y ahorita al final estoy pasando lista de asistencia. Esto con el fin de llevar un poco la estadística de cómo estamos participando, ¿de acuerdo? Les cambié la actividad del lunes para este viernes, tienen todavía 3 días, miércoles, jueves y viernes, para concluir su trabajo, lo manden y no sea considerado como tardío, ¿de acuerdo? Profe, buenos Sí, adelante, días. Guadalupe. Yo sí tengo una duda. Adelante. Bueno, una inquietud. En el apartado de preguntas del tipo de investigación, mi equipo lo interpretamos como pone el propósito del documento. Entonces, no sé si es correcto. Este fue el ejercicio, las preguntas, y este es el... Sí, profe. Okay. Bueno, en el título, ¿sí? Van a poner el título como lo presentan, el tipo de documento que es, tesis, ponencia, preguntas, tipo de investigación, preguntas y tipo de investigación. ¿Es esa tu duda? Sí. Sí, profe. Ok, aquí vas a poner una, Sí. 2, 3 preguntas que hace al inicio el expositor, ¿sí? ¿Y a qué tipo de investigación? Ahorita vimos lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa, no, perdón, es el tipo de estudio. No, perdón, aquí vamos a dejarle solamente las preguntas que se hace al inicio. O sea, ¿qué quiere investigar? Sería esta parte, ¿qué quiere investigar? ¿Sí? El autor o los autores, ¿no? Lo voy a modificar un poquito así, ¿sí? Acá es el tipo de estudio. Pero tienen que ser las preguntas como tal. Sí, las que se hace con 1 o 2, 3 preguntas, o sea, lo que... Ok, profe. ¿Sí? Y ya lo demás, el tipo o el enfoque, sí, ya lo vimos en el cuadrito, y qué técnica utilizó, los referentes teóricos, 2, 3, 5 máximo, y una conclusión es un solo párrafo, ¿a qué llegó? ¿Qué encontró? ¿Sí? De todo ese trabajo que hizo, está ¿qué bien. encontró? ¿Sí? Sale, Guadalupe. Sí, gracias, profe. Lo de que una pregunta más, porque ya nos pasamos 1 hora, por eso elegí también el Meet ahora. Profe, todas las actividades formativas que siguen, creo que es 8 y 9, esas, bueno, el cuadro que puso de formativo de los enlaces, esa no, aún no le he entendido. No se preocupen, ahorita voy a corregir y voy a hacer hasta la actividad 15, ¿sí? Por eso la sesión anterior les dije, llegamos hasta la actividad 8, que es la de hoy, ¿sí? De ahí en adelante, ahorita, el día de hoy expongo hasta la sesión 15, ¿de acuerdo? Entonces, sí, están imprecisas porque las estaba trabajando, por eso les dije, hasta ahí, por favor. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, gracias. ¿De qué? Va. Entonces, siento dejarlos, pero ya terminamos 1 hora y a lo mejor ustedes tienen hambre o compromisos, ¿verdad? Entonces, nos vemos la siguiente sesión, igual va a estar programada, yo les mando los enlaces previos, no dejen de hacer las actividades. Esta que era del viernes la pasé del lunes la pasé para este viernes, por lo que vi con América ya tenían muy avanzado su trabajo, entonces nada más súbanlo de manera individual y yo lo calificaré de esa forma. En la siguiente sesión voy a dar pantalla abierta para que cada uno de los representantes que yo seleccione hagan su exposición de 5 a 6 minutos. Bueno, pues que tengan un buen día y que sigan adelante con las demás asignaturas. Un saludo para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.